que no crecimos en familias tradicionalmente ricas para obtener lo que los franceses llamaban la noblesse de robe, o sea, la nobleza de toga, que se diferenciaba de la nobleza de espada. La nobleza de espada era en las familias tradicionalmente, no me acuerdo cómo se llama esta clase social que era muy alta, que bueno, los condes, vizcondes, ese tipo de gente, no recuerdo cómo se llama, ellos eran nobleza de espada, quiere decir toda su vida tuvieran ese tipo de nobleza. La nobleza. En cambio, las personas que venían de la burguesía en ese momento no significaba necesariamente personas con dinero, sino habitantes de las ciudades, clase media, lo que hoy sería clase media urbana. La forma de acceder a la nobleza era a través de sus estudios o de su función en su función pública como funcionario público. Entonces eso lo ennoblecía. Hoy en día más o menos sucede eso de otra forma. Entonces muchos de nosotros que tenemos orígenes muy, muy humildes, conseguimos la nobleza a través de, sobre todo, el capital cultural. Hay otros capitales que te dan también esa nobleza, las personas que son muy bonitas y que llenan los estándares considerados de belleza y hasta se matan de distinta manera por eso, es porque eso le da acceso también, etcétera. Entonces, esa nobleza además permite a través del consumo de alimentos, el consumo de arte, también distinguirse. Y no es lo mismo las preferencias alimentarias de los sectores populares, de las clases medias y de las clases altas, de la nobleza de espada, el equivalente a la nobleza de espada hoy en día. Entonces, ese hábitus que se adquiere a través de bien vía el capital cultural o bien vía de porque naciste allí y por ósmosis prácticamente adquiriste todo eso, influye en tus gustos, influye en tus elecciones, influye inclusive en la manera en que caminas y denotas que eres otro, perteneces a otra clase. Por eso es que las personas cuando se enriquecen de repente, va a haber esta frase de nuevos ricos. ¿Por qué? Porque no tienen ese hábitus, no tienen ese capital que se forma poco a poco, a fuego lento, si ustedes quieren, en las personas que tradicionalmente han pertenecido a ese nivel, en comparación con el obrero o la persona de clase media baja que se enriquece de un día para otro. Es nuevo rico porque su hábitus y su capital cultural corresponde con la distinción, la marca que trae de toda la vida. Entonces, este capital cultural, la cultura, va a clasificarnos y nosotros aprendemos a distinguir de esa forma también. Porque no es lo mismo tener un blue jean de Versace que un blue jean que hemos comprado en $6 en el mercado de la Hollada. La pieza es la misma, inclusive la vista pudiera parecer que es la misma, pero evidentemente en la calidad, y no solamente en la calidad, simplemente que puedas comprar, gastar $1,000 en un Versace, pues en nosotros actúa como un clasificador para decir, bueno, mira, esto pertenece a la especie alfa, ¿no? Y también en la apreciación estética, en la competencia política, en las elecciones políticas. Durante muchos años en este país, las personas que eran de Acción Democrática se entendía que era gente de clase media baja para abajo. Y que la gente que tenía dinero y que tenía un estatus altos pertenecía al Partido Social Cristiano Popey. Durante muchísimos años, de los años 40, los adecos eran el negraje, no lo digo yo, lo decía Teodoro Pekov en un libro que por ahí todavía circula, era el negraje. Y Popey era el partido de la gente decente, y además así lo decían. Y más o menos eso se ha diluido un poquito hoy en día, y sin embargo las clasificaciones y las distinciones siguen saliendo. Entonces, Hender, ¿qué es lo que tú y tu compañero o tu compañera, no recuerdo quién es ahora, van a estar haciendo? Tratar de ver en esos datos que ustedes tienen,
cómo o qué podría, esto es una hipótesis, constituirse como herramientas de distinción social en un ambiente que suyo ya es pobre. Pero resulta ser que nosotros en todos los ambientes en Venezuela sí hacemos distinciones. Y hay aquí dos conceptos importantes que ustedes han perdido. La distinción entre estatus y clase. Normalmente antes se diferenciaba por estatus, es decir, la nobleza de espada, la nobleza de robe, marcaba el lugar que ocupabas en la sociedad. Weber habla de comensalidad. Cuando ustedes quieran ver cómo el estatus sigue manteniéndose a pesar de que casi siempre hemos abandonado las clasificaciones de estatus por las clasificaciones de clase. Las clasificaciones de clase vienen dadas por el trabajo, por pertenencia al trabajo, obrero, administrativo, etc. Esas son clases. Pero por la vía de estatus es quién merece qué en función de dónde nació. Entonces, ustedes todos pueden decirme que no hacen distinciones por estatus, pero cuando ustedes revisan, y recuerden en eso a ver, cuando ustedes revisan con quién, no solamente que socializan, sino cuando ustedes valoran quién se casa con quién o quién invita a su casa a quién, que es diferente a con quién me reúno en el pasillo, ahí usted está haciendo distinciones por estatus. Cuéntame, Ender. Bueno, profe, relacionando lo de Bourdieu del campo social con la encuesta, los datos de la encuesta que nos pasó, me interesa mucho lo de relacionar lo de la ocupación según el sexo, porque hay unas columnas que hablan de estudios cónyuge, ocupación, profesión u oficio y los niños. Entonces, me quisiera enfocar en la columna de ocupación y ver cómo se relaciona con el sexo, o sea, ver si hay algún cambio, si hay alguna tendencia. Me interesaría trabajar eso, pues. Esa es una interesante pregunta, o porque te estás haciendo una pregunta implícita, no sé si te diste cuenta. Y deberías explicitar esa pregunta porque eso te permitiría hacer inclusive una hipótesis para guiar tu análisis, para refutarla o confirmarla. ¿Se entiende? No mucho. Vuelve a repetir lo que dijiste, pero piénsalo en la medida en que lo vas diciendo. Me gustaría trabajar con el campo social de Bourdieu para ver cómo se relacionan eh, la columna de la ocupación en los datos de la encuesta con el sexo. Ver cómo se relacionan eso y ver si hay tendencias, y ciertas tendencias, verificar eso, pues, o sea, darme cuenta de eso. Muy bien. Entonces, allí tú tienes una hipótesis de fondo. ¿Cuál sería? Trata de pensarla, tú la tienes. Que la ocupación cambia según el sexo. ¿Y qué más te podría, según el sexo, la ocupación cambia? ¿Y qué más o menos crees tú que, cómo crees tú que cambia esa ocupación según el sexo? Bueno, según los datos de la encuesta, que estoy viendo que las mujeres colocaron más que todo jefa de hogar, amas de casa, mientras que los caballeros no colocaban como que otras cosas, pues. Uh-huh. Entonces, pero refina, porque lo tienes, no sé si te diste cuenta que lo tienes, refina la hipótesis. Fíjate que tú estás diciendo, según el sexo, en esta comunidad, la ocupación va a variar. Las mujeres tenderán a hacer qué. Amas de casa, Uh-huh. Y los hombres tenderán a hacer qué. trabajos de oficina. Por ejemplo, trabajo de oficina. Y eso, en términos de teoría social, ¿qué te estaría diciendo de esa comunidad? Que hay una institución de roles de género impuestas inconscientemente. Puede ser, pero ¿qué más? Desarrolla, lo tienes, desarrolla, pero está plegado. Despliégalo. Pero eso en vivo es difícil. No va a ser difícil. Tú estás en el octavo semestre o en el séptimo. No es difícil. ¿Tienes con qué?
Y además Pero, tú sabes eso. pero así en vivo, a ver, ya. No importa, porque así es que ¿dónde crees tú que se forman las hipótesis? Cuando uno va en la camioneta o cuando en el metro alguien comienza a recostarse más de la cuenta, entonces tú por ahí vas sacando hipótesis que a lo mejor no desarrollas, pero todo el tiempo, en cualquier lugar, uno va haciendo hipótesis. Ya tienes por lo menos 3 cositas. Ya tú estás pensando que según el sexo hay roles de ocupación en esa comunidad. Y tú estás viendo que pareciera ser que las mujeres tienden a ser más amas de casa y los hombres a trabajar fuera. Vamos a generalizar, porque si dices oficinista es muy particular, entonces tú necesitas generalizarlo un poco más. Y si eres hombre, trabajas fuera del hogar. Ajá. ¿Qué teorías sociológicas pareciera o tu hipótesis está como que tomando en cuenta de manera implícita? Bueno, profe, es que realmente sí las teorías sociales no me las sé de memoria. Tengo que investigar. No, pero algunas no te las sabes de memoria, pero las tienes incorporadas, Ender. Te me quieres evadir y no te voy a dejar. No es evadir, es que realmente, o sea, si las teorías sociales que le digo, no, según una teoría de tal autor, no le puedo decir eso No, porque me digas por el autor, no te estoy pidiendo autor, te estoy diciendo la teoría. Teoría para mí de manera general son explicaciones. bueno, es que la explicación mía fue que la ocupación va a cambiar según el sexo, ya que hay una institución que releo, digamos, o pone énfasis en lo que debe hacer el hombre y la mujer, y inconscientemente eso modifica la ocupación que pueda tener el hombre o la mujer de la encuesta. Eso es como lo que estoy diciendo principalmente, pues. Muy bien, pero ahora lo dijiste chévere, ahora lo dijiste con claridad. Entonces, ya con esta hipótesis, tú puedes comenzar el proceso de teorización. Porque ¿cuándo comienza tu proceso de teorización? Una vez que veas lo que te dicen los datos, tienes una hipótesis y comienzas a trabajar tu análisis de correspondencia múltiple en función de esa hipótesis. Aquí necesitamos más porque un análisis de correspondencia múltiple toma más de 2 variables. Aquí hay 2 variables, que es sexo y ocupación. Esto es un análisis de correspondencia simple, pero bueno, ya eso, vamos a ver qué es eso. Y que yo suponía que más o menos habrían averiguado porque, bueno, lo que no sabes, lo buscas. Entonces yo suponía que en estos 8 días, que además no les dejé un trabajo explícito para el sábado pasado, ustedes iban a estar haciendo estas búsquedas, que es análisis de correspondencia, etcétera. Bien, aquí tú tienes 2 variables, sexo y oficio. Eso sería para un análisis de correspondencia simple y necesitamos un análisis de correspondencia múltiple. Pero vamos a suponer que es simple. Tienes una explicación previa, por tanto, es una hipótesis. Bueno, hay en esta comunidad, lo que dijiste, que lo dijiste muy bien, una distribución de roles que se han introyectado y sigue funcionando. Ahora, ¿qué es lo que cabría esperar en pleno siglo XXI, suponiendo que esto se hizo, se recogió esa data en los últimos 3 años? ¿Qué es lo que tú cabrías esperar con respecto a los roles? A ver, repita, profe. Tu hipótesis habla de una distribución de roles tradicionales. Te estoy diciendo, en el siglo XXI, ¿qué cabría esperar que hubiese pasado con esa distribución tradicional de roles? Que hubiese cambiado. Y con base en qué perspectivas creerías tú que podría haber cambiado? Por ejemplo, tomando en cuenta el poder que ha tenido el feminismo en los últimos años y cómo eso ha afectado los roles de ocupación, el empoderamiento, de cierta forma cambiar esta mentalidad por parte tanto de los hombres como de las mujeres sobre qué pueden hacer realmente más allá del hogar, siento que al menos debería equilibrarse como que mitad y mitad, o por lo menos ver como que más mujeres emigrando, si se quiere decir, a la parte del trabajo externo. Exacto, funcionalismo estructural y la teoría del patriarcado, por ejemplo, dice Bastidas, que no capté bien el nombre, pero lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien. Si te diste cuenta, tú estás construyendo, estás comenzando los elementos para una teorización, ¿ves? Tienes una hipótesis, tienes una explicación, hay roles tradicionales aquí y se supondría que
después de lo del feminismo, no sé qué, no sé qué más, habría un cambio en la mentalidad. Entonces, si tu análisis en este caso de correspondencia simple corrobora lo que tú estás pensando, viene tu explicación de por qué eso es así y se mantiene. Cuando tú haces esa explicación, tú estás teorizando y estás construyendo tu teoría. ¿Lo viste? Sí, sí, un poco. Bueno, ya más de aquí no puedo hacer. Fíjate, cuando tienes sexo y tienes ocupación, allí todavía no estás avanzando demasiado para crear el campo social, pero por lo menos ustedes pueden hacer análisis de correspondencia simple para ir como que estructurando lo que podría ser ese campo social. ¿Qué pasó, Ender? Cuéntame. Levántate la Aquí mano. estoy aprovechando de preguntarle a Gemini sobre qué me puede recomendar para las variables del análisis de correspondencia múltiple y me recomienda tres tipos de variables. Primero, las variables de control o el eje central, que sería sexo y la de ocupación. Después me recomienda las variables de capital económico, que Muy sería lo bien. de hacinamiento, tipo de vivienda y situación. Y la tercera es la de variables de capital cultural social, que son estudios cónyuge y jefatura. Muy bien. Ahora, entenderías en función de tu hipótesis, no pierdas de vista tu hipótesis, yo espero que la hayas escrito, o al menos garabateado, no pierdas de vista tu hipótesis. Cuando tú ves el capital cultural y cuando ves el capital económico, ¿qué impresión te surge como explicación previa? Cuando hablo de explicación previa estoy hablando de hipótesis. Si hay una asignación de roles tradicionales, pese a todos los puestos de esfuerzo que ha hecho el feminismo y demás, y se mantiene, cuando tú evalúas o cuando vayas a evaluar las variables, por ejemplo, económicas, ¿qué pudieras suponer? Bueno, yo diría que, por ejemplo, he visto casos, por ejemplo, en los barrios, que como que los roles de género están más superpuestos, o sea, están como más reforzados, en el sentido de que siempre son amas de casa pendientes de los hijos o del marido, de hacerle el desayuno y cosas así, mientras que las mujeres en las clases altas, como que de cierta manera, sí siguen como que atendiendo a la familia y todo esto, pero suelen tener como que un trabajo, suelen tener el tiempo de estudiar, de tener su propia carrera, de ejercerla, entonces no son solamente como amas de casa, sino que van más allá. Eso es lo que yo he podido ver en mi experiencia. Esta sería una hipótesis interesante, porque el tipo de mujer que tú estás describiendo es más que todo mujer de clase media. Pero puedo yo estar equivocada y una falsificación de esta hipótesis sería que tú pudieras contar con data de mujeres de clase media, mujeres de clase alta y mujeres de clases populares para verificar en ese campo. Fíjate que tú estás estructurando un campo social que tiene que ver con roles tradicionales, El campo social no sé cómo le vamos a llamar, el campo social de roles de género, no sé, se me ocurre ese nombre. ¿Por qué? Porque estarías viendo eso, ¿no? Entonces, tú allí tendrías una hipótesis que después querrías quizás comprobar para ver si es verdad que las mujeres de clase alta trabajan o si las mujeres de clase alta hacen exactamente lo mismo que las mujeres de clase baja, en el sentido de que son amas de casa nada más, porque tienen todos los elementos. Una consulta, profe, en ese caso deberíamos definir ciertos temas como que, ya, después me vuelves a hacer la pregunta, Jogre, porque déjame terminar acá con Ender. Entonces, eso te permitiría ver si en verdad se cumple que únicamente, o no, tú no dijiste únicamente, que mayoritariamente en las clases bajas se ve esto, o si en las clases altas y en las clases bajas se ve, buscar cuál sería la distinción entre esos dos grupos y ver qué pasa en la clase media. Y eso te permitiría generar tu teorización con respecto al campo de los roles sociales, de los roles de géneros en Venezuela, dependiendo de las áreas que estés estudiando. Pero eso simplemente para ejemplificar cómo conseguiste una beta de análisis.
¿Alguna pregunta sobre esto, Ender? No, profe, ya tengo la idea más o menos de cómo proceder. Pero lo que más me interesa es que te diste cuenta como si tienes una imaginación sociológica bien profunda. Bueno, usted dice sí, ya no vi gran cosa, pero está bien, gracias. No, es que lo que tú estás proponiendo no es tontería. Tienes, lo que pasa es que pareciera que ustedes creen que van a ser sociólogos únicamente cuando tengan el título, pero es ahí, es aquí en estas cosas, en eso que hiciste, en eso que imaginaste. Ay, profesora, pero es que otra gente se la ha imaginado, es que a mí no me importa la otra gente, a mí me importas tú, ¿me entiendes? Contigo que estoy trabajando. Eso, el hacer eso, el hacer hipótesis, tú deberías estar escribiendo y escribir qué cosas se te van dando para que cuando hagas los cruces y los análisis puedas sacarle el mayor provecho posible. Hay cosas que no están en esa data, pero hay cosas que tú sí puedes hacer. Por ejemplo, en esa data tú podrías tratar de ver, y apóyate en Gemini, en lo que necesites, en lo que puedas y en lo que quieras. Tú en esa data podrías llegar a la conclusión que a pesar de que todo el mundo allí es pobre, hay algunas mujeres y algunos hombres que son más pobres que otros y tratar de ver la distinción en esos términos que tú dices, quiénes son en esa comunidad los que más tienden a ser las que más tienden a ser amas de casa y quiénes son, qué características tienen las que menos tienden a ser amas de casa. Eso es lo que llama distinción Bourdieu, solo que Bourdieu lo hace de otra manera, pero en el fondo eso es lo que andamos buscando. ¿Qué distingue dentro de una comunidad el que unas personas se queden como amas de casa básicamente y que otras personas no hagan eso, sino que trabajen afuera? ¿Qué las distingue? ¿Qué las distingue? ¿Me captas, Ender? Sí, profe, sí. Eso sonó así como que ahí ya, déjame en paz. Pero eso está chévere porque mi venganza será terrible, en el sentido de que si no lo haces bien, entonces vas a decir, la semana pasada me mandaste casi que a callar, bueno, toma. No, mentira. Ahora sí, Jocre, cuéntame. Si puedes abrir el micrófono mejor. Bueno, profe, lo que le comentaba por el propio chat era Que que no, si en esos casos, abierto. Espérate, que no tengo el chat abierto. Ahora sí. Cuéntame. lo que le consultaba era que si en esos casos, cuando se hace como esa clase de análisis, se debe definir cosas como trabajo y cosas por el estilo, porque al final las personas de escasos recursos o con ciertas situaciones también trabajan, solamente que quizás no trabajan en empresas, sino por ejemplo como comercio informal, etcétera. Aparte que también está todo el tema del trabajo remunerado o se deja muy abierto. O sea, lo digo más que todo por el ejemplo que Elder comentó, de que como que las personas en una situación más acomodada suelen trabajar y suelen hacer carrera y demás. Entonces fue como que, es cierto, tiene mayor facilidad, pero me llamó la atención como que, bueno, es que las personas cuando son pobres también trabajan, solamente que quizás el trabajo no es tan formal o, no sé, dignificante, por llamarlo de alguna manera. Esa era como mi consulta, que si en esos casos había que definirse previamente o se dejaba muy abierto. No, eso es excelente. Tu pregunta es excelente porque antes estuvimos hablando de la distinción que él podía tratar de buscar eso que distingue dentro de esta comunidad a las mujeres que son 100% ama de casa y las mujeres que no lo son. Entonces, otra aproximación sería ver qué es lo que distingue que la persona considere que está trabajando o que considere que no está trabajando. Excelente pregunta, Josky, porque en su teorización, si él no hace eso, cuando él genere las teorías, si él no le saca el mayor provecho, por ahí se le vienen los que van a criticar su paper, lo que quiera que sea que él pudiera hacer, ¿no? Una cosa que ya hizo fue tratar de captar la distinción entre las mujeres que en esa comunidad donde todo el mundo es pobre son 100% amas de casa y las que no lo son. Otra distinción importantísima ahí sería, y en eso tienes toda la razón, qué es lo que cada una de las personas considera trabajo. Porque, por ejemplo, decir que eres ama de casa y que no trabajas, eso está duro, eso está rudo, está muy rudo, muy, muy, muy rudo. Entonces, ¿por qué
la persona considera que siendo ama de casa no trabaja. ¿Y por qué? Yo como sociólogo considero que efectivamente si no estás, si eres ama de casa no estás trabajando. Y allí habría toda una beta también que desarrollar, ir viendo qué es lo que estoy yo, sociólogo, considerando trabajo, qué es lo que en función de la data que estoy obteniendo de esta comunidad las personas consideran trabajo y cómo justamente también, a pesar de todos estos años de trabajo decente y todo ese tipo de cosas, o debido quizás a ese trabajo decente y a la forma en que nos estamos definiendo trabajo, seguimos dejando de lado los oficios del hogar. Cuando posiblemente una persona que tiene oficios del hogar trabaja muchísimo más, con más carga, con más presión, sin horario, que una persona que trabaja en una oficina. Pero ahí sería también otra beta de análisis que reforzaría la teorización que la persona está haciendo. Muy, 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 muy buena tu intervención. Cuéntame, Ender. No, que quería aclarar que también el trabajo del hogar es todo esto y sin remuneración agregada. Exacto, exacto. Y viste cómo allí tendrías, porque tú podrías también comenzar a hacer ese tipo de distinciones y si la distinción no está claro, llamar la atención justamente eso, ¿no? A pesar de todo lo que se ha hecho en función de reconocer, no recuerdo, la OIT trabajó muchísimo para que el ama de casa, ser ama de casa se constituyera o se considerara un trabajo. No recuerdo ya en qué año fue hecho eso, y al menos en uno o dos países tuvieron éxito. Entonces, por ahí tú puedes cuestionar en este campo social de roles, en esta comunidad en particular, ¿verdad? Porque para que fuera en Venezuela tendríamos que tener una encuesta bien hecha, al azar, no sé qué. Pero por lo menos en esa comunidad tú puedes comenzar a develar la forma en que seguimos considerando el trabajo, etcétera, etcétera. Pero fíjate todo ese tipo de hipótesis y las cosas que puedas hacer en función, al pasar el análisis de correspondencia múltiple, en función de ir constituyendo explicaciones, ¿no? Que para mí de manera genérica, para que no nos asuste cuando hablamos de teorías o de teorizar, teorías son explicaciones sobre un fenómeno o sobre la realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué a estas alturas de la vida seguimos pensando que lo que emerge de allí es que trabajo, etcétera? No sé si hay alguna otra pregunta o agotamos aquí. ¿Con quién más podemos seguir trabajando? Bien. Ok. Las personas que estaban trabajando con discurso de odio, tomando en cuenta la intervención de Ender y también de Josh Gray y demás, ¿qué podemos decir en función de las preguntas previas que ustedes puedan tener o las hipótesis que ustedes puedan lanzarse a nivel de discursos de odio? Claro, porque lo que es bueno para la data dura también lo es sobre todo para la data no estructurada, que son los discursos, las narrativas, las conversaciones. Ahí hay que hilar mucho más fino para poder obtener hipótesis, para poder... lo primero que les voy a preguntar, ¿qué averiguaron? ¿Qué es discurso de odio? Empezar por lo elemental, ¿verdad? Conceptualizar la cosa. Bien. Josué y Josbre, lo mismo va a valer para ustedes. La diferencia quizás va a ser un poco que no van a utilizar obviamente análisis de correspondencia, sino que se van a venir con lo que ya el manual establece. De alguna manera va a ser un poco más sencillo para ustedes porque ya tienen un manual que de alguna manera, 4 manuales
que de alguna manera les va a marcar el que van a hacer. Ustedes tienen, por ejemplo, perdón, los dos manuales de la CEPAL son lo que son los sistemas de indicadores sociales. Entonces ustedes allí pueden saber cuál es el objetivo de tener los indicadores sociales, cuáles son los métodos de medición que normalmente suele haber en el aspecto social. Ustedes pueden, a partir de esas definiciones, hacer las adaptaciones necesarias, cuáles son las áreas temáticas que prevalecen en los indicadores sociales. Ahí las características de un buen indicador, más o menos cuáles pueden ser fuentes de datos donde ustedes pueden sacar. Se trabaja mucho con el análisis de pobreza porque es una de las preocupaciones de los organismos multilaterales desde que se crearon, desde que surgen, luego de la Segunda Guerra Mundial, y cómo ustedes integran y gestionan indicadores. Esos manuales les están dando ya esa norma. Es decir, cuando nosotros trabajamos con indicadores sociales, en realidad estamos haciendo planificación normativa y el tipo de diseño de políticas públicas que sale ahí es normativa. Además, con eso que van a tener bastante claro, ustedes pueden tener luego la guía, consultar la guía de construcción de indicadores compuestos que les va a decir siempre que tienen que tener un marco teórico. Si ustedes quieren hacer sobre esa data, y ahí pueden preguntarle ampliamente a Gemini o a Gemini, a cualquiera de los LLMS. LLMS es la forma de abreviar Large Language Models. Gemini es un LLMS, lo mismo que Claude, lo mismo que cualquiera de esos, solo que nosotros le ponemos el nombre según la fuente de ese LLMS o gran modelo de lenguaje. Entonces, para yo no seguir diciendo que puede ser Gemini o cualquiera, vamos a utilizar el nombre amplio, gran modelo de lenguaje, o de vez en cuando se me va a salir LLMS, ¿no? Entonces, ustedes pueden utilizar el gran modelo de lenguaje que les parezca para construir su marco teórico, pero para construir su marco teórico denle en contexto. ¿Qué les gustaría? O sea, en función de lo que ustedes están viendo allí, recuerden que también esas variables que ustedes utilizan tienen que estar limpias. Si ustedes no utilizan variables limpias y bien colocadas, lo que ustedes hagan no va a tener valor. Puede ser una maravilla, pero si ustedes metieron basura, basura salió. Entonces, una de las recomendaciones de la guía de construcción de indicadores compuestos es que usted tiene que partir de un marco teórico. ¿Por qué? Porque el marco teórico es el que le va a permitir construir, seleccionar variables y hacer las interpretaciones. Le va a decir más o menos cómo va a ser las interpretaciones y más o menos cómo va a ser el cálculo. Si usted no tiene claro un marco teórico, entonces también estamos mal, porque es así como cuando tú me llamas y me dices, mira, Beata, ¿y miro? ¿Y qué más hago? ¿Ok? Entonces, ustedes pueden, con cualquier modelo grande de lenguaje, yo en eso no me voy a poner a necia, ustedes lo pueden hacer. ¿Qué les sugiere el marco teórico? Pero tienen que sugerirle exactamente qué es lo que ustedes están buscando. Y para eso tienen que haber hecho un análisis descriptivo de toda esa data para que les vaya dando como que insights de qué tipo de indicador compuesto pueden sacar de allí. Luego viene la selección de variables, que eso tiene un montón también de consideraciones y lo tienen ahí en ese manual. Tienen que tomar decisiones sobre qué van a hacer con los datos faltantes. Por lo general se imputa datos faltantes, pero eso va a depender y ahí también van a tener esa información. Hasta un máximo del 25% de datos se puede imputar. Cualquier cosa mayor a eso, en realidad el resultado va a ser basura, porque no es lo mismo que si usted tiene a 100 amigos y que a esos 100 amigos les puede dar una taza de café hecho con 7 kilos de café, no va a ser lo mismo que si tú a esas 100 personas le das una taza de café hecho con un solo kilo de café. Si no es lo mismo. Entonces, en la medida en que usted imputa una gran cantidad de datos, se diluye lo que realmente pueda usted estar obteniendo. En realidad está teniendo una redundancia, porque, y ustedes lo van a ver allí, porque la imputación de datos, inclusive a mucha gente no le gusta. Y eso es una de las razones por las que yo creo muy poco en algunas encuestas como en COVID y demás, porque nunca me dicen cómo imputan datos. Y es mentira que en las encuestas todos los datos se recopilan. Casi siempre hay una porción que o salieron mal porque fueron mal recogidos o que la gente no quiso responder. Si bien es cierto que existe la posibilidad de poner no sabe, no responde,
hay algunos que no pueden caer dentro de esa categoría y simplemente están perdidos. Entonces, imputar datos faltantes es todo un tema. Ustedes tienen que tener eso en consideración también. Luego, las distintas formas para hacer los análisis descriptivos, no va a ser de 2 en 2, sino que se recomienda que utilicen análisis multivariante. ¿Por qué? Bueno, porque si indicadores compuestos, tú tienes que ver cómo esos indicadores varían o no en conjunto, no de uno en uno, porque el comportamiento va a ser distinto. No es lo mismo el comportamiento de la variable sexo, hombre, mujer, u otro, solita, que el comportamiento de esa variable a la luz de la profesión o del oficio. Entonces, análisis multivariante va a ser la forma descriptiva para ver las condiciones iniciales de esas variables. Viene también algún proceso de normalización. Normalización, ahí también tiene usted toda la explicación, les puedo adelantar, es que muchísimas veces tú tienes variables que están expresadas en distintas medidas. Tú tienes, por ejemplo, la población que puede estar expresada en una tasa de tanto por ciento, o tanto por 1000, o tanto por 100.000, pero de repente tienes otra variable que tiene que ver ingreso, que a lo mejor está hecho en rangos, entre tanto y tanto, entre tanto y tanto, y cuando tú sumas eso, o cuando tú pones eso en un análisis, puede suceder que donde haya una cantidad mayor o más pesada, la data vaya en esa dirección. Y en ese caso, no es porque realmente la data iba en esa dirección, sino porque la forma en que está expresada esa data es mucho más fuerte que la forma en que está expresada cualquier otra. Y por eso va a tender a llevar la distribución por esos caminos. Para evitar eso se normaliza la data y hay muchas técnicas para normalizarla, para homogeneizarla, y allí se los explican. Luego viene lo que va a ser la ponderación. Vale lo mismo si tú eres ama de casa que si tú trabajas en una oficina. Vale lo mismo que si tú eres hombre que mujer. Vale lo mismo. Esas son consideraciones que hay que hacer para ponderar cuál de las dimensiones de tu indicador compuesto va a ser más importante. Y luego no solamente tienes que tener eso, sino que una vez que hagas los análisis, tienes que ver qué tan robusto y qué tan sensibles son a cambios. Y una vez que tienes todo eso listo y has podido comprobar cada una de esas cuestiones, ya tu indicador compuesto está listo y tienes que buscar a ver cómo es que lo vas a difundir. Entonces, ustedes de alguna manera tienen el trabajo más o menos listo, lo que tienen que es meterle diente al manual, meterle diente a la encuesta y tratar de construir un buen marco teórico en función de lo que quiera que sea que ustedes vayan a construir. ¿Alguna pregunta? No, por los momentos no. Yo he estado conversando con mi compañero y por los momentos nos ha ido bien. Ok, fantástico. Entonces, si un marco teórico que nos ayude a definir todo eso, vale, no sé si puedes utilizar el micrófono, Jos. Josué, ¿puedes utilizar el micrófono? Porque Profe, ando arreglándolo porque a veces se pierde, pero sí me escuchan. Ah, sí, te estamos escuchando, claro, Sí, y sí, claro. sí. Y Buenísimo, buenísimo. Es que ando todavía aquí configurando la laptop. Profe, sí, ya me di cuenta que tenemos que hacer un buen marco teórico para conceptualizar todo ese tipo de cosas en base a los libros que nos mandó. Y entonces, de esa forma, no se mezclen los conceptos y no se vayan a perder ciertos datos que sean importantes a la hora de hacer los indicadores. exactamente. Buenísimo. Qué bueno que has estado revisando el material. Está muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que me dice que va bien. En el caso tú, Josué. Profe, ¿sabe que Josgre y yo estábamos haciendo como una prueba piloto? Igual si se corta o algo me avisan porque no, aquí no me dice nada. Okay. Estamos haciendo una prueba piloto, creando igual una inteligencia, bueno, no sé, un asistente es la palabra correcta, que nos ayudara
a analizar. En este caso lo estábamos haciendo con un tema que medio manejamos los dos para guiarnos si lo estábamos haciendo bien o mal. Y era como decía este tipo de cosas de marketing social y redes sociales. Ajá. Y empezamos como a trabajarlo. Y sí nos dimos cuenta que había veces que se ligaba la información. Ok. Entonces, ahora que nos explicó esto y revisando un poquito los materiales, ya entendemos que es que porque hay que hacer toda una conceptualización previa para Ajá. dársela y que entonces de esa forma no se pierdan ciertos datos. Pero sí, sí hemos estado trabajando en el desarrollo del asistente. Excelente, excelente. Y de hecho pueden también ayudarse con el propio modelo, gran modelo de lenguaje, para que les ayude a crear ese marco teórico y esa conceptualización, pero tienen que estar ustedes claros. Ahí sí les sugiero que previamente hayan analizado bien la encuesta, la hayan mirado bien, le hayan dado la vuelta por aquí y por allá, para que en función de una hipótesis entonces puedan solicitarle al modelo que les ayude en la construcción de ese marco teórico y del prompt, para que de acuerdo con ese marco teórico, el GEM o lo que quiera que sea que ustedes estén haciendo, les haga la posibilidad de tener un muy buen análisis. Ok, profe, gracias. Bien. Ok, creo que no hay más preguntas, ¿no? Ay, abandoné la llamada. ¿Cómo que abandoné la llamada? ¿Me están escuchando? Porque acá me apareció, no sé si son locuras de este material, cuando uno está trabajando con computadora que no es de uno, pasa cualquier cosa. Acá en esta computadora apareció que abandoné la llamada. ¿Me están escuchando y eso? Sí, profe. Ok, Sí, sí se oye. ok. Ajá, María, cuéntame. Sí, sí te explicas. Dame chance para ver si te muestro un ejemplo. Cualquier cosa, me dicen si dejo si llegara a dejar de transmitir y demás, me dicen, me avisan. Porque como les digo, primero que la computadora no es mía. Segundo, estoy trabajando con una memoria flexible y no sé si traje todo lo que tenía que haber traído. Entonces, cualquier cosa, por favor, me avisan porque me voy a poner aquí en la memoria esta. A ver si si puse ese material, ya va. Para darte un ejemplo de lo que hice sin quitar, sin invadir tu capacidad creativa, ¿no? Segundito. No, por supuesto, claro que sí. Y obviamente, y es normal que de repente pudieras estar así como que, ay, ¿qué es esto? Porque creo que no sé si en métodos cualitativos ustedes llegaron a ver lo que es análisis semántico. Déjame decirte que no está, que es más o menos lo mismo. No exactamente lo mismo, pero si vieron algo de análisis de discurso, claro, también depende de cómo lo hayan visto. Sí que tienes una
una idea, ¿no? Ya va, déjame que pareciera que sí lo puse, pero vamos a ver conversaciones, a ver. Hay uno que me quedó bien chévere. Ahora lo había puesto en presentaciones. Este no es. No sé si quieres irme diciendo algo más mientras yo consigo. Ok, yo creo que este va a ser bien. Vamos a abrirlo. Una advertencia, María, lo que te muestre no tiene por qué ser exactamente igual a lo que ustedes van a hacer. Lo otro es que si hay muchísimas dudas, ahí sería cuestión de que en algún momento, en alguna tarde de estas, que ustedes tengan al menos 2 horas disponibles, o tú, o preferiblemente los dos, podamos correr un ejemplo completo, que no va a ser tal como ustedes tienen que hacerlo, pero que pueda disminuir quizás un poco el susto, ¿ok? Sí, entonces, dame un poquito de paciencia, que parece ser que lo metí, pero no estoy segura que sea en la forma en que aclare lo que tú me estás, porque necesito darte un ejemplo lo más cercano posible. A ver, ¿dónde está esta amado? Oye, Paola, me tiene preocupada que tú, Betsa, que sales y entras y no sé hasta qué punto eso pudiera estar limitando en la comprensión de lo que estamos viendo. No sé si quieras opinarme y decirme qué está pasando. Profe, que Betsa, estoy arreglando, entonces estoy viendo aquí porque de alguna manera no sé si es que el cable le pasa algo. Entonces obviamente tengo la clase abierta, pero si muevo, tipo se va. Entonces por eso dije que me iba a salir un momentico para arreglarlo y después volvía. Pero estaba escuchando lo que le estaba diciendo María. O sea, escuché desde el inicio, escuché lo que le había comentado a Ender, también lo que le comentó a Josh Gracie. Más que todo fue ahorita cuando le estaba hablando ya con María que le iba a presentar algo. creo que se vuelve a salir. Bueno, si me estás escuchando y cuando puedas lograr entrar, me va a interesar muchísimo conocer si se está comprendiendo, en dónde pudieras tener dudas fundamentales. Fíjate que hablo de dudas fundamentales y no todas las dudas del mundo, para poder ver cómo ayudar. Pero me tienes que decir cómo te ayudo, porque cuando no me dicen cómo ayudo, lo que puede suceder es que quizás comience a dar más explicaciones de las que necesitan y lo que hago es confundir más. En cambio, si me lo van diciendo, aunque tengamos que irlo construyendo poco a poco, eso va a ayudar a que la explicación se adapte quizás a las cosas que ustedes están necesitando entender. Betsa, si vuelves a entrar y escuchaste lo que dije, házmelo saber, por favor. Sí, profe. Fantástico. Bueno, déjame hacer una cosa aquí. No estoy silenciada, estoy buscando el documento que le quiero hacer llegar a María.
Ok. María, revisa tu WhatsApp. ¿Recibiste el documento? Ojalá que te lo haya mandado a ti, no a otra persona. María Morales eres tú, ¿verdad? Ay, además que te mandé uno que no era. Espérate un segundito, María Morales. No era ese. A ver, este que está aquí, este que está aquí. El documento se llama Doctrina de Seguridad de Estados Unidos, María. Verifícame cuando lo recibas. No, ese no era. Ese no era. Es este que te estoy, este que se llama Doctrina de Seguridad. Sí, está subiendo, está subiendo. Entonces quisiera que lo miraras un momentito, lo vayas mirando, sobre todo en las últimas 6 láminas, mientras yo sigo buscando los scripts que dieron lugar a eso y ejemplificar. Ya tiene que haberte llegado. Velo abriendo. Hola. ¿Qué hubo? ¿Quién es hola? ¿Sí me escucho? ¿Quién es hola? Ah, soy yo, Betsa. ¿Sí me escucho? Sí, te escuchas claro y raspado. Ok. Que yo le decía que sí, que estaba un poquito intermitente, pero que he logrado escuchar lo que le ha dicho alguno de los muchachos. Muy bien. Estoy arreglando aquí el internet porque no sé qué le pasa que se cae de la nada. Mm, no, es que me preocupa porque la vez pasada no pudiste quedarte en clase y tengo la impresión de que eso influyó muchísimo en que no lograras hacer los corridos en Colab. Entonces, esta vez va a ser muy importante que lo hagas. Y para eso necesito estar clara que estás, y no solamente que estás, sino que comprendes lo que se está haciendo. Sí, profe, más o menos ya estoy entendiendo. Y que anotes las preguntas que puedas tener en caso de que no lo estés comprendiendo, porque de eso va a depender en gran medida que puedas correr bien tus análisis. Ok, profe. Ok. María, ¿lograste ver un poco el documento? Exacto. Entonces, de ahí, ¿qué me va a interesar? Antes de yo decirte qué hice, me gustaría que pudieras tratar de ver qué hice y de esa forma eh, lograr captar hasta qué punto es comprensible la posibilidad de análisis. No sé si me explico.
Muy bien, sí, así es. Es extremadamente importante. Exacto. Hazme saber si se va viendo en la presentación. ¿Se activó la presentación? Ok. Porque resulta ser que a veces uno está jurando que, fíjate, yo usando Python, en esta primera parte, evidentemente trabajé con la estrategia de seguridad nacional, todo este tiempo con Python y Colab, inclusive las imágenes, ¿ok? Incluyendo las imágenes, le fui pidiendo, pero ¿qué trabajé? Monté el prompt maestro con dándole contexto, diciéndole cuál era mi necesidad, diciéndole cuál era más o menos el resultado que yo buscaba, y obviamente había leído, había tenido yo también la posibilidad de saber más o menos una hipótesis allí, tal como les he venido diciendo, para crear mi super prompt. Entonces, una vez que lo hice, se comenzaron comencé a obtener a través de Colab estas posibilidades. Las imágenes también fueron hechas con Python, con Colab. No, mentira, con Gemini. Y por eso quizás en algunas letras no van a salir va a haber algunas equivocaciones, porque en la versión Pro sí que sale todo maravilloso. En la versión gratuita a veces hace este tipo de cosas. Entonces, todo esto, las propias imágenes, todo eso con Colab. A partir de aquí, de Spikeman, también, nuevamente un prompt en donde le dije qué es lo que quería, cómo lo quería, cuál era el contexto en lo que estaba analizando. Obviamente, en ese caso, el libro de Spikeman está subido para que él tenga un contexto más amplio. Y lo que le dije fue que me actualizara ambas cosas en función de lo que decía Spikeman en el año 42 y cómo sería eso equivalente en el año 2026. Ok, aquí todavía estoy con un gran modelo de lenguaje, todavía no le he metido mano directamente a Python, pero es para que vayas obteniendo esa visión. Luego, obviamente, también con un gran prompt, le pedí nuevamente, dándole contexto, diciéndole mi necesidad y diciéndole más o menos lo que yo quería que saliera, cómo me gustaría que saliera, y me vino con esta imagen. ¿Qué es lo que te quiero decir, María? Que aquí ustedes tienen la posibilidad de... Ustedes tienen la posibilidad de hacer ya va, ¿por qué tengo yo a Mark y a Jesús aquí en esta videollamada? Ay, Dios, ¿qué habré hecho yo? Ustedes tienen la posibilidad de utilizar el gran modelo de lenguaje que ustedes seleccionen para hacer prácticamente todo el tipo de análisis posibles habido y por haber, pero para eso necesitan tener un conocimiento de los documentos, necesitan tener una hipótesis más o menos e irla trabajando, ir generando cosas, y en la medida en que vayan trabajando y generando cosas, ustedes van viendo cuál de esas cosas va reflejando mejor una narrativa que ustedes están queriendo explicar. Eso no quiere decir que nos van ¿cómo se llama esto? A sugestionar o a ponernos gringolas, no, porque uno puede, en función de lo que ustedes muestren, hacer refutaciones, pero en el caso de ustedes les sirve para, de modo de experimentación, hacer un montón de cosas. Entonces, esto también fue hecho con un gran prompt igualito, que al final del día yo le decía es que me resumiera todo lo que se había hecho. Y los textos y demás
son teorizaciones a partir de mis propias hipótesis iniciales. Bien, aquí ya comienzo a trabajar con Python y en ese caso con Colab, en donde le he dicho a Python que me dibuje, me haga a partir de un mapa de Google Street o Google Map el ring-lam de acuerdo con SpikeMap. Para pedir eso yo tengo que saber qué es ese ring-lam, ¿ok? Luego le digo que me lo haga con un street map, que es mucho más claro, mucho más fijo, y entonces él comienza a hacerlo. Aquí le dije que me dibujara lo de Spikeman y todo lo que necesitaba en un mapa actual que implicara inclusive la totalidad del Caribe como Mediterráneo de Estados Unidos. Luego le comenté que en función de las nuevas actualizaciones de esa doctrina de Spikeman, cómo se vería, por ejemplo, el nuevo ringland que contemplaba el Ártico y que me lo fuera señalando. Y al final le pedí que en función de lo que es la doctrina, tomando en cuenta la 2025, qué significaba en términos de mapa que el hemisferio occidental fuera de Estados Unidos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, María. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. Cuando yo te muestro cómo lo hice, justamente por eso es que no se los di de inicio, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando uno les da a ustedes un material de apoyo hecho por uno, ustedes inmediatamente, de forma inconsciente o consciente, entienden que eso es así como me gusta a mí y entonces es así como lo tienen que hacer para sacar 20. Y lo que estoy haciendo con eso es matar la imaginación. Aquí simplemente te muestro una posibilidad y me gusta más que tú tengas la tuya, que vaya emergiendo y vayas, porque fíjate que también tienes que crear como una especie de hipótesis, una especie de marco teórico que te permita la justificación de las elecciones. La guerra por los recursos también me parece sumamente interesante, ¿ok? Hay un script en Python que al final del día simplemente es para que veas cómo más o menos te lo va a producir. Esto viene de Colab, ¿ok? Pero necesito, uno, que no te asustes, ¿no? Porque todo eso viene de Colab, más o menos cómo se va haciendo. Este no es. Ah, caramba, puede ser que lo haya dejado. Ya va, dame un segundito, que no es este. A ver, Python. No va a ser exactamente, pero quizás lo podamos utilizar como un proxy para que veas más o menos cómo quedaría un script, todo eso hecho con Colab. Y si ustedes tienen un día en la semana en el que podamos trabajarlo con calma, en función de las hipótesis que ustedes se plantean, con muchísimo gusto. Fíjate, aquí tienes. Y esta es la prueba, y aquí tenemos la prueba de que es hecho con Colab. Fíjate que aquí, esto que les he subrayado, muestra que fue hecho en Colab. ¿Ok? Aquí, fíjense que yo puedo traerme un material que esté hecho en ebook, puede ser PDF, puede ser en formato de Word, no importa en qué formato tengan ustedes su documento, ¿no?
aquí, en esto que está acá, no importa, simplemente para que vean, le estoy diciendo que me extraiga la cuestión. Y aquí, sobre todo, fíjense las personas que están trabajando con discurso de odio, yo le estoy construyendo a él un diccionario de términos que tienen que ver con odio. Obviamente eso va a ser en función de sus discursos, y obviamente se van a apoyar con el gran modelo de lenguaje para extraer lo que pudieran ser los términos de odio. Una vez que tengo esto, paso todo eso por los distintos, y ya te doy la palabra hecha, y se va a ir creando lo que quiera que sea que yo necesite. ¿Cómo es un proxy para ti? Porque también tú vas a pedir, y lo vamos a ver cuando lo hagamos, que a partir de Spikeman, y en particular cuáles capítulos, extraiga los elementos esenciales para construir la semántica de la guerra por los recursos, por decir algo. Entonces, él te lo va a extraer y en función de eso vas a pedir el resto de los análisis. Betsa, cuéntame, ya sigo contigo, María. Cuéntame, Betsa. Profe, que lo que usted está explicando de las palabras, bueno, nosotros estamos hablando, como usted sabe, estamos trabajando también con los discursos de odio, pero eso en función de cómo se relacionan con la violación de derechos humanos. Y una manera en que que yo estoy buscando el tema, o sea, como comentarios, es justamente que coloqué un discurso X y le dije a Gemini que como que me diera las palabras más claves, y entonces voy a Instagram, porque no solamente estamos usando YouTube, por ejemplo Instagram, y entonces coloco esas palabras, y usted sabe que Instagram muchas veces toma eso como los hashtags y los buscan, y eso me ha ayudado a encontrar otras publicaciones, porque aparte de YouTube, creo que hay otras plataformas actualmente que también como que por medio de los comentarios y publicaciones nos hacen referencia a opiniones bastante interesantes. Entonces, más allá de quedarnos con YouTube o la página que usted nos ha recomendado de discursos, también estamos involucrando como las redes sociales. En este caso yo lo probé con Instagram y me pareció bastante interesante. Entonces, viendo lo que usted hacía, mi pregunta es, al momento del análisis, cuando nosotros queramos plasmar resultados, ¿podemos relacionar las palabras o podemos colocar como cuáles eran aquellas palabras que consideramos que eran de alguna manera un detonante en las publicaciones? Porque algo que noté es que a veces las publicaciones comienzan normal, pero un comentario con cierto tipo de palabra, eso alteraba a las personas, y es como que, bueno, de ahí veíamos cómo los comentarios cambiaban como de sentido. Entonces quería saber si en nuestro análisis podemos como colocar palabras que nosotros consideramos que literalmente en esas plataformas generaban aún más impacto. No, claro que sí, por supuesto que sí. Ahí no solamente me interesa que utilicen el modelo grande de lenguaje, el gran modelo de lenguaje, sino que también aprendan a hacerlo utilizando, por ejemplo, la biblioteca que se llama Spatsai. Pero para eso trabajaríamos obviamente igual. Si ustedes tienen un chance, tiene que ser que puedan. Estoy tratando de mirar mientras estoy hablando el calendario para no comprometerme en cosas que después no puedo cumplir. Antes del viernes, si ustedes tienen algún espacio en el que puedan estar las dos compañeras que hayan leído más o menos también sobre discurso de odio, etcétera. En ese sentido, al igual que estaría haciendo con María, que ustedes entonces escojan el día, consigan el día y trabajamos un poquito más. Porque no solamente pueden hacerlo de manera manual, hay bibliotecas en Python que les va a permitir hacer ese tipo, automatizar ese tipo de cosas. Obviamente, si ustedes prefieren
utilizar nada más el gran modelo de lenguaje, no me voy a oponer de ninguna manera. Ahí lo que estamos buscando es que se desarrolle la imaginación sociológica. Lo que sí es que en la medida en que ustedes pueden también hacer sus pequeñas aplicaciones para actualizar, automatizar estos procesos, quizás puedan ganar mucha ventaja, ¿no? Por ejemplo, Betsa, en el campo tuyo, pocas veces se hace, no sé si es simplemente un prejuicio mío, colectar las impresiones y las opiniones de los pacientes con respecto a temas particulares. Bien puede ser el tema de la atención, pero también puede ser el tema de cómo están viendo la enfermedad o cómo están viendo la situación particular de estar en el sistema de salud, yo qué sé. Y trabajar y recoger constantemente ese tipo de información, y si tú automatizas el proceso de análisis, que también lo puedes hacer obviamente con el gran modelo de lenguaje solo, pero si lo haces con Python puedes crear una aplicación web que te permita ganar mucho más en procesamiento. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Eso, eso no pareció demasiado. Eso no pareció demasiado convincente. No, Bien. sí, profe, sí le entendí lo que me quiso decir. Capaz haciendo no me va a salir a la primera, pues, pero no sé, pues. Vale. Entonces, María, ¿hay alguna pregunta adicional? Bien, voy a compartir otro material contigo que hice también, de nuevo, no se trata de ninguna manera que tengas que hacerlo así, ¿ok? Pero es simplemente para dar pistas. Es más, lo revisas y lo conversamos. Y yo te voy a decir sobre todo a partir de qué página primero para que no te asustes. Y segundo, para no perderse en los intríngulis que hay allí. Ay, chica, no se quiere dejar. Lástima que Michelle no está, porque probablemente le habría interesado. Profe, pero Michelle está conmigo. Cualquier cosa que le pueda decir a ella para ayudar, nos ayuda a las dos. No, lo que pasa es que Michelle la semana pasada cuando hizo algo, resulta ser que le salió una especie de matriz allí. Yo le dije, mira, tú puedes a partir de esto hacer de pedirle a Python, al gran modelo de lenguaje que te ayude a desarrollar esto como aplicación. ¿Por qué? Porque esta aplicación que tengo aquí, que se llama Matriz Global de Marcos Geopolíticos, surgió a partir de analizar, espérate que está aquí, ¿se ve? Claro, no importa los detallitos, porque lo que les voy a explicar, esto que está acá son las dimensiones de lo que quiera que sea que yo analicé, y esto que está acá, la intensidad del color, me dice
qué actores, eso que son estos que están aquí, qué actores tienden a presentar más de una de estas dimensiones. De alguna manera esto es un indicador compuesto, si ustedes quieren. Entonces, yo partí ayudándome vamos bien, María, se capta. Entonces, ¿qué fue lo que quise hacer? El primero, esta fecha está mala, el 4 de enero, o más bien el 4 de enero, yo quise saber en las editoriales de los principales periódicos de los 5 continentes cómo se había visto la extracción de Maduro. Entonces, lo que hice fue que me fui en este caso utilicé Google AI Studio porque el trabajo que iba a hacer suponía yo que era mucho, al pedirle con un gran prompt que primero me buscara los mejores periódicos, los mejores rankeados por continente, sin importar el idioma. Después que ubicara en esos editoriales aquellos que estuvieran referidos a la situación de Venezuela o Maduro, o Trump, Maduro, Trump, Venezuela, en el día 3 específicamente. Y cuando hice eso, cuando obtuve eso, él me lo dio en formato JSON, que ya les he dicho que averigüen qué es eso. Le dije además, una vez que lo obtuve, que me tradujera todo lo que fuera que hubiese obtenido en un idioma distinto al inglés o al español, me lo tradujera al inglés. Eso me lo hizo, tradujo todo eso, y una vez que obtuve toda esa información y la guardé en mi archivo JSON, eso fue lo que subí a Colab. Fíjense que yo también parto aquí de un fundamento teórico. Busqué la teoría del encuadre, que esa teoría planteaba que los medios no son simplemente transmisores de información, sino que van construyendo interpretaciones específicas porque seleccionan algún aspecto de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que yo quería ver? ¿Qué aspecto de la realidad seleccionaron esos distintos países, editoriales en los distintos países, para ver qué narrativa y a partir de desde dónde se estaba construyendo la narrativa? Y una vez que hice eso, además, también quise buscar cuáles eran las emociones predominantes en ese tipo de editoriales. Cuando tuve mi primera, hay algo que no está aquí, pero cuando tuve mi primera corrida, me di cuenta que además de eso, como que, ¿qué pasa si estos países están en la OPEP o no están en la OPEP? ¿Cómo reaccionaron los países OPEP? ¿Cómo reaccionaron? Y fui buscando distintos elementos. Y entonces fui creando las variables de análisis que me fueron interesando, y con ello, además, fui derivando una taxonomía. Todo eso con la ayuda, por supuesto, del gran modelo de lenguaje, obviamente la teoría y obviamente mi imaginación. Es decir, fui viendo, fui probando, no sé qué. Construí las distintas dimensiones, me las expliqué para después no tener problemas en saber e interpretar lo que quiera que fuera que yo hiciera. Y una vez que hice eso, ahora sí tuve la temática global que fue emergiendo de los distintos editoriales. Eso lo hice ayudándome siempre con el gran modelo de lenguaje, más mis teorías que fui y subteorías que fui sacando de mi marco teórico, y me di cuenta que había por lo menos 4 formas de ver esto, de 4 formas en como ellos lo presentaron. Luego fui mostrando en qué categoría iba cayendo cada país y más o menos la explicación. Estoy teorizando aquí ya, ¿verdad? Más o menos la explicación. Y fíjate que en ningún momento hablé de semántica, pero en realidad yo creo que había una disputa semántica, ¿no? Fui explicando eso, y en la medida en que voy explicando estoy teorizando, ¿no? Luego de eso,
Me creé una matriz de interés. Eso no lo tuve yo antes, eso fue saliendo en la medida en que fui interactuando con los datos, fui interactuando con las distintas explicaciones que iban emergiendo, fui interactuando con las explicaciones mis hipótesis, iba refinando hipótesis, etc. Entonces pude hacer una matriz con algunos países en donde y fui viendo cuál era el interés primario que se derivaba allí, cuál era el tono del discurso y cuál era el marco predominante. El tono del discurso tiene que ver con el análisis de sentimiento que hice, ¿no? Y luego lo que les decía, es decir, cuando vi los países de la OPEP, qué tipo de situación predominaba allí, cuál era el tipo de comportamiento o de conducta que emergía, y fui más o menos construyendo explicaciones, ¿no? Entonces, nuevamente creé más o menos una matriz. En función de lo que fue saliendo allí, yo dije, esto tiene que ver con riesgo de gobernanza. Eso no fue que me lo dio esto o aquel, no, me lo dio el background que ya tenía. Luego, seguí trabajando, interrogando, viendo, construyendo, y todo eso va permitiendo que vayas creando una suerte de teoría de lo que emergió. Y al final, esto sí, cuando tenía toda mi conversación con todo eso, interactué con el gran modelo de lenguaje y le dije, ok, ahora yo necesito ver cómo toda esta discusión que hemos dado puede ser canalizada a través de un análisis gráfico que pueda construir con Colab. Y el modelo me dice, bueno, seguramente vas a poder, con tales o cuales dimensiones, crear lo que se podría llamar una matriz global de análisis geopolítico. Me gustó. Entonces yo comencé a hacerle más preguntas. ¿Y cómo sería? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo interpretaríamos? A Josué, si todavía está por allí, yo le decía que en función de lo que había hecho, posiblemente le quedaría muy bueno sacar un mapa de calor. Esto es un mapa de calor. Entonces, en función de las dimensiones antes señaladas y que están acá abajo, él me va a posicionar los distintos países. En esta primera dimensión, o en esta primera conjunto de variables, es donde más se destacó, o sea, los sentimientos, en qué países hubo un mayor posicionamiento en torno a sentimientos, es decir, qué tan fuerte fue el impacto. Esta que está aquí, los sentimientos y el tipo de régimen, para todos los análisis, como que son las dos dimensiones más importantes. Yo inclusive podría prescindir de las otras y quedarme únicamente con estas dos, pero al tener todo el barrido, puedo tener una visualización que me ayude a profundizar en mi teorización. No sé si María se entiende cómo pasé de lo, si tú quieres, cualitativo teórico a lo visual programático. La idea. Si la idea general es la que me interesa, no porque tú tengas que hacerlo igual, sino para decirte, mira, si es posible pasar de una cosa a otra. Y la forma de hacerlo es a través de la interacción, de tener claro una teoría que, de paso, tú puedes en el momento en que estás interactuando con los modelos y con Colab y demás, tú puedes decir, oye, pero esto aquí como que se podría explicar mejor con tal o cual teoría, y tú la vas agregando. Es decir, lo que antes hacía el investigador, porque yo supongo que así más o menos actuaba Bourdieu, salvando las distancias, obviamente, ¿no? En la medida en que vas viendo lo que te va arrojando, vas metiendo más cosas, vas quitando, vas pensando, vas reflexionando, vas escribiendo y vas obteniendo. ¿Qué pasa con esto? Que es lo que yo, por eso que lamento que no esté Michelle, que lo que viene ahora es que yo siga probando la capacidad analítica y explicativa de esta herramienta que tengo aquí. Y en la medida en que vaya funcionando, ahora sí puedo darla para un artículo científico como una posibilidad, como una opción para analizar marcos geopolíticos. ¿Por qué? Porque se va validando.
De hecho, si no se va validando, también es importante porque me indica que, bueno, eso fue una cosa muy puntual, muy coyuntural y que no tiene sentido generalizarla. ¿Ok? Entonces, inclusive, ¿qué tiene que ver esto con la planificación? Bueno, porque en una sala de análisis situacional o una sala de análisis estratégico, usted probablemente haría esta aplicación de manera dinámica para que todo el procesamiento que yo hice se haga de manera automática cada 8 horas y esté revisando todos los editoriales de todos los países, los editoriales de los periódicos más importantes de todos los países, de manera que esto se vaya actualizando y yo vaya viendo cómo se va moviendo la narrativa sobre Venezuela y pueda yo decirle a las embajadas, por decir algo, hagan o dejen de hacer o metan o dejen de meter, ¿no? O si yo estoy en una ONG, etcétera, lo que quiera que sea, esto se va actualizando cada 8 horas y yo puedo entonces, en función de lo que voy obteniendo y de los análisis que voy obteniendo, ir generando acciones. Bueno, lo que sí es importante, María, porque eres guerrera, es que esto no te intimide, puesto que esto se hace paso a paso, piano a piano, tú estás viendo ya el resultado. No, yo pasé todo un día haciendo eso, obviamente ahorita me tomaría un minuto, porque ya está más o menos montado y puedo pasar de esta cuestión al análisis rápido, ¿no? Pero para montarlo, mientras fui tratando de que el gran modelo de lenguaje captara lo que yo iba viendo, eso fue un proceso interactivo, experimentación, etcétera. Bien, chicos, si no hay más preguntas. Todos tienen actitud para esto. Todos tienen actitud para esto. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Sí, profe, yo quería preguntarle, que usted mencionaba que teníamos la oportunidad de reunirnos esta semana y la verdad sí me interesaría, porque bueno, como decía Ender, muchas veces al inicio no tenemos tantas preguntas, pero en medio del proceso uno anda así como que berro, ¿qué es esto? Entonces, quería saber si esa reunión va a ser todos juntos o va a ser por parejas. No, va a ser para quien lo pida y para quien lo pida o para quien lo haya sugerido. Aparentemente trabajar no me acuerdo quién le dije que íbamos a trabajar, con Bexa, creo. Soy yo. Ok, con Bexa y con María, pero quien no lo pida, yo entiendo que está claro. Ah, buenísimo. Entonces, para acordar, le escribimos al privado para ver la hora, ¿no? Sí, me escriben en el privado, por favor. Vale, gracias, profe. Perfecto. Bien. Miren, todos ustedes tienen actitud para esto, yo lo he visto. Es obvio que en estas primeras de cambio se sientan intimidados o se sientan abrumados por la gran cantidad de información que hay. Yo siempre les digo que por favor se tengan paciencia, porque si usted se pone a pensar, hace 5 semanas o 4 semanas atrás, ustedes no tenían ni la más remota idea de estas herramientas, o quizás tenían ideas, pero no las habían visto, no le habían metido mano. No se habían metido en el barrial. Entonces, es importante que se tengan paciencia. Y lo otro, entender que estas herramientas son eso, herramientas, no son la sociología. Ahí lo más importante es más que la herramienta, es su formación como sociólogo. Usted ya tiene una formación. Si usted en el 7º semestre no tiene una formación o siente que no la tiene, perdón, pero usted ha perdido su tiempo por completo. Yo obviamente creo que sí la tienen y muchos de sus trabajos me lo han hecho, me lo han confirmado. Josué salió, Jogre salió, entonces es muy complicado porque uno no sabe si fue que les falló la internet o dejan de tener algún tipo de interés en este tipo de cosas, lo cual es difícil porque luego entonces si no comprenden lo que posiblemente se explicó en el espacio, reclaman, no digo que sea el caso de los que han salido, porque no sé cuál es la razón, pero reclaman porque quieren que básicamente entonces uno le dé como una especie de compota, ¿no? Y eso siempre es medio complicado. No digo que sea el caso de los compañeros que han salido, puesto que no sé si fue que tuvieron problemas con la internet, yo qué sé qué. Pero lo que sí es interesante es ver que para unos es quizás más fácil que para otros. En ese sentido, pues júntense, reúnense, pregúntense,
A lo mejor si alguien tiene más capacidades, o no capacidades, pero todos tienen capacidades, más habilidades en el manejo teórico de posibles explicaciones para lo que están haciendo, pues conversen. Usted tiene más habilidades con la parte del manejo de Colab o de la ingeniería de prompt. Bueno, entonces usted intercambia. Bueno, mira, tú me ayudas con esto, yo te ayudo con ello. No tienen por qué morirse en este tipo de cosas, ¿no? Josué, no sé si tú estás teniendo problemas con la internet o si has perdido el interés en lo que se está explicando. Cuéntame. No, profe, yo había escrito porque estaba reiniciando el internet porque se estaba quedando pegado. Ok. Había escrito por el grupo. Ok, entonces fíjate, hay una cosa interesante, aprovechando que estás aquí, entonces ahora sí lo digo. Una de las cosas que a mí me preocupa es eso, cuando abandonan las clases privadas o cuando no están en clase. Obviamente la asistencia, a mí siempre me pareció absurdo obligar a alguien a asistir, porque se supondría que somos personas grandes, ¿verdad? Pero bueno, hay un reglamento y después también he ido descubriendo que aplicarse el reglamento de alguna manera también te ayuda en algunos casos, ¿no? El problema de la inasistencia es que muchos conceptos no quedan claros y se explicaron posiblemente en el espacio en el que la persona no estuvo, y luego la persona reclama, ¿no? Y ahí es cuando uno dice, bueno, pero si no estuviste, por Dios, ¿cómo hacemos? En el caso de los que salen en las clases online, pues es difícil decirlo porque hay problemas con la internet, etcétera, etcétera. Una de las cosas que yo noté en ti, Josué, una grata sorpresa, cuando yo les digo que me sorprendan, bueno, Josué me sorprendió con su entrada de blog relacionada con la pobreza. Allí hubo mucho de imaginación sociológica, independientemente de cómo haya trabajado esa imaginación, lo cual me dice que tienes muchísima fortaleza para hacer desarrollos de herramientas sociales y que se necesita mucho. También lo vi en Michelle, al tratar, claro, Michelle tendría que desarrollar otras áreas, pero al tratar de aplicar algo que le interesa en función de las herramientas que están teniendo. Veo en todos, pero en particular quiero centrarme en ustedes dos, veo un enorme potencial. Entonces, fíjate, Josué, y lo que le digo a Josué se lo digo a todo el mundo, pero en particular me centro en Josué. En el área de lo que se llamaría sociología computacional, hay poca gente, y tú tienes, muchacho, cuando yo vi aquello que hiciste, tienes con qué. ¿Qué me gustaría poder lograr? Probablemente tú lo sabes, pero yo quiero insistir en ello. Convencerte para que sigas en esta área porque tienes un potencial de aquí al infinito, muchacho. No sabes, o probablemente no explotas ese potencial. En términos de la imaginación y en términos de la aplicación de las herramientas. Pero para eso sería importante que no te quedes únicamente con lo que allí dice, sino que explotes esos grandes lenguajes, modelos de lenguaje. Yo siempre me equivoco porque lo pienso en inglés, ¿verdad? Que los explotes, que le pongas dinamita, porque tú eres dinamita, coño, tú eres dinamita. Entonces, en la medida en que las circunstancias te arrollan, posiblemente no vas dejando estas cosas de lado, pero, chamo, tienes con qué. Y sociología necesita que te desarrolles. Sociología necesita que te des. Oye, gracias, profe. Nahuara me dejó Gracias. frío. Gracias. No, gracias a ti que me has sorprendido. Eso me dejó gratamente sorprendida. Eso es lo que yo quiero decir cuando digo sorpréndanme. Ojo, no quiero decir que los demás no lo tengan, pero me encanta enfocarme en quien me va dando. Tú me das, yo te digo. Y ustedes han aprendido, al igual que aprendí yo en algún momento, que hay que ser extremadamente modesto y hay todo el tiempo un rollo ahí de que no me alabes mucho porque entonces eso va a caer mal. Aquí somos grandes, dejémonos de pendejadas, hay que valorar y sobre todo impulsar. Y yo no hago nada impulsando, quedándome callada, para que no se malinterprete, para que los demás no se sientan mal. No, es que todos tienen potencial, pero en la medida en que ese potencial me lo muestran, yo necesito ponerlo en la pared para que se vea, para que todo el mundo lo vea. Tienes
la capacidad y la posibilidad de ser grande, chamito. Pero vamos a ver si te dejas vencer por la vida o si le pones pierna, porque tienes con qué. Gracias, profe. Gracias, no. Gracias, no. A ponerse la pila. Exacto, gracias, no. ¿Qué te pasa? Te lo estoy diciendo porque se te necesita, muchacho. A todos por igual. ¿Cómo que gracias, no, chico? No, a ponerse pila. Adriana también tiene con qué, pero hay algo que me pasa con Adrianita. Yo no sé si Adriana, es como, y te pido permiso, Adriana, y te pido disculpas si me equivoco, yo no estoy aquí haciendo diagnóstico de ningún tipo, estoy conversando. Pero tú te me das y te me escondes, chamita, y tienes con qué, pero como que te esconde, como que te da vértigo, entonces pasas a la parte de atrás, así como que no era en serio, era echando broma. No, tú tienes con qué, chamita, tienes con qué. Pero quizá, y puedo estar equivocada, no, aquí te repito, estoy conversando. Cuando se trata de demostrarte, no sé si es que has tenido problemas mucho con compañeros o algo así, como que no quieres para, no sé, me imagino, estoy especulando, ¿verdad? Como que para no molestar, para no, pero no, Adrianita, tú, así no es al contrario, porque también la sociología te necesita y necesitamos en sociología computacional crear productos computacionales que nos ayuden a entender, comprender mejor la realidad y que nos ayuden también a defendernos, ¿verdad? Porque se nos está viniendo encima un mundo muy extraño que no es ya, por ejemplo, en el que yo crecí y en el que muy parcialmente crecieron ustedes. Este mundo que se nos está viniendo nos está devolviendo el siglo XVI, creo yo, en términos de brutalidad, en términos de avasallamiento. Y ustedes ya saben que la sociología ha cobrado muchísimo énfasis en los últimos años. Así que la sociología en Venezuela los necesita, de verdad, y esto no es propaganda barata. Y si se me esconden por pena, por no sé qué, entonces no avanzamos. ¿Cómo hacemos? Cuéntame, Adriana. Bueno, profe, me imagino que sí. Sí, es que a veces como que, no sé, me limito por mis propios, no sé, prejuicios, quizás, no sé. No te preocupes, que prejuicios tenemos todo. No te preocupes, prejuicios tenemos todo. Y el que dice que no tiene prejuicio tiene el mayor de los prejuicios, que es creer que no los tiene. Pero Sí, cree en ti porque eres, uy, chamita, tienes una chispa, pero si le pones a una lámpara una sábana negra, la lámpara no se ve la luz. A veces hay que hacerlo para guardarse, yo entiendo eso, ¿no? Pero aquí no tienes por qué hacerlo. En este contexto no. En mi materia no. Brilla porque tienes con qué. Y esto con cada una de las personas, con cada uno del resto de las personas. Lo que pasa es que si usted me muestra, yo le muestro. Si usted no me muestra, yo veo, pero me quedo callada. No tienes por qué estar con el alma rota, Adriana. Lo que tienes que estar es con la convicción de que tú tienes, vamos a ver, aquí te voy a hablar de mi prejuicio. Eres bonita, eres inteligente, tienes madera para ser brillante. No te sientas culpable por eso. Échale pierna. ay, gracias, profe. No, gracias. ¿Te das cuenta, José? Otra más que me dice gracias. Gracias. ¿Qué es eso? No, ¿Qué es profe, yo considero que hay que agradecerlo porque no todos los profesores hacen eso, tienen la valentía de apoyarnos a nosotros y eso, pues, que es lo que está haciendo usted, motivarnos a cada uno individualmente. Mayormente me ha pasado en mi experiencia en la escuela que todos como que, no, tú no sirves o cosas así, pues.
si quieres, inclusive para quedar bien con esos profesores, a lo mejor tú no sirves en estas materias, pero aquí eres excelente. Aquí eres maravillosa, maravillosa. Así es, Betsa, así es. Aquí eres maravillosa. Yo no sé, y como yo no estoy en las otras materias ni tampoco me interesa, yo veo aquí brillo, yo aquí veo potencial, potencial. Y déjame meterme con María Morales, porque María Morales también tiene mucho potencial. Eh, pero creo que María Morales quizás, a lo mejor estás viendo muchas materias, María. Solo estoy viendo 5. ¿Cómo? 5 materias. No, María, o sea, 5 está bien. 5 materias sobre mucho. Solo 5, pues. Imagínate, Betsa. No, estás viendo mucho materias, no vale, nada más 100. Ok. No, porque eso quizá, porque tú también, y yo te lo reitero, tú eres, a mí me encanta, tienes un estilo, eres muy elegante, la voz, tienes una voz así toda elegante, no sé qué, que habla de gente muy inteligente, captas rápidamente, pero quizás porque estás muy dividida, y bueno, no culpo a nadie que tenga 5 materias, es necesario, y además con estas locuras en el país que uno no sabe, uno como que va asegurando hitos, ¿verdad? Pero obviamente eso ayuda a multiplicar la división de la atención. Y yo sé que, aunque yo le he bajado 2, porque yo antes mandaba mucho más cosas en planificación y era mucho más salvaje para simular lo que es el trabajo bajo presión, le he bajado 2, de verdad. Y aún así yo sé que todavía sigue siendo se sigue sintiendo como que mucho, ¿no? Entonces, yo entiendo que eso, que hay que asegurar hitos, hay que asegurar materias, en la medida en que, bueno, ahorita puedo 5, déjame salir de 5, pero también es importante porque tú también tienes con qué, probablemente si no hubiese tanta cosa, seguramente le meterías con todo, porque además eres aplicadita, pues yo me doy cuenta que lees todo, yo me doy cuenta que te fijas en todo, yo me doy cuenta, o sea, yo les pongo cuidado, a pesar de que a veces me pongo de guasona a decir tonterías, en realidad les pongo cuidado, aprendo de ustedes también, y eso, eres muy disciplinadita, o sea, me encanta, me encanta. Vamos a tratar de que puedas documentar lo más posible este tipo de cosas, porque posiblemente por eso, pues por tener mucha carga, pues tienes que dividir la atención. También lo que le he dicho a Adriana y lo que le he dicho a Josué va también contigo, ¿no? La necesidad de que gente como tú se fortalezca muy bien y puedan echar para adelante y echarle ganas y ayudar a actualizar la sociología, ¿no? Como investigadores, como proponentes, como gente capaz de observar y hacer propuestas claras en términos de teorías, de teorías y de teorización. Tú también tienes con qué. Entonces, no perder de vista eso, María. Eres una chemita, wow, también muy interesante. Entonces quiero motivar, quiero hacerte recordar que eres absolutamente valiosa y tienes una disciplina brutal, María. De verdad, me quito el sombrero. Viste, María sí no se puso a darme gracias porque ella sabe que no es gracia, no, échale pierna. Sí me preocupa tu Betsa, porque creo yo que en parte, bueno, todos los rollos que tienes con la propia internet, pero también tu trabajo es agotador, muchacha. Tu trabajo es agotador, hay que echarle pierna. Yo que fui cuidadora de mi mamá, y sobre todo la semana previa a la muerte de ella, en una semana sí pude dormir 4 horas seguidas, fue mucho, y el agotamiento que se acumula es brutal. Entonces el trabajo de las enfermeras y de los enfermeros quizás, y ese punto de vista sociológico habría que quizás también analizar allí, es poco, yo no sé si es poco valorado, pero se da como que algo que, bueno, es su obligación, es su deber, pero es un trabajo muy agotador. Es un trabajo que inclusive si es un solo paciente,
implica muchas horas de dedicación, además de tener toda la paciencia del santo Job, porque como pacientes todos, nuestra mayoría somos unas porquerías y nos volvemos insoportables, ¿no? Y toda esa carga le cae a las enfermeras y a las enfermeras, porque cuando los médicos van y miran, ya es mucho lo que han lidiado. Entonces, yo me imagino, Etsa, que el tener que muchas veces venir desde la trasnocha a ver clase no debe ser nada fácil. ¿Qué opinas? No, profe, no lo es a veces, pero bueno, yo también creo lo que dice Adriana, que muchas veces los profesores también nos motivan un poquito a seguir adelante y de alguna manera es una materia que sé que me va a servir a mí más adelante para poder desarrollarme más como socióloga y bueno, desde mi rol como socióloga también ayudar al gremio de enfermería, que es realmente lo que yo quiero hacer en un futuro. Porque justamente lo que usted dice, no es valorado, no es una profesión que por lo general la gente estime, sino que suena muy feo, pero muchas veces el crédito es, ay, bueno, es que ella es doctora, y ya pues. Y realmente, como usted dice, valoramos cada profesión, pero también reconocemos el esfuerzo de cada profesión. Y aunque no sea fácil, yo soy muy feliz haciéndolo. Así que creo que también esa es una motivación para mí, que el poder ayudar a otras personas y servir a las personas en esos momentos cuando realmente muchas veces están solos, creo que es lo más gratificante que tengo en mi vida. Y pues yo no lo cambiaría. Sí es duro, obviamente. Pero bueno, ya estoy un poco más cerca de la meta en cuanto a sociología y bueno, creo que no me arrepentiría nunca de haber decidido estudiarlas ambas juntas porque las herramientas que ambas me han dado o el poder entender la realidad de una manera tan diferente, creo que me ha hecho crecer como persona y también como futuro profesional. Entonces, sí es agotador, pero nada, yo agradezco por todo lo que estoy viviendo. Cuéntame una cosa, ¿cuántas materias estás viendo? Ahora me dices como María, no, nada más 15. Sí, estoy viendo 5. Ya estoy en mis últimas materias. Yo también las metí las 5, por eso le digo, amiga, no hay más créditos, pues. Solo podemos meter 5. Porque si no hubieses metido 20. Vale, en el caso tuyo, tú también tienes muchísima capacidad. A mí me encantó cómo te desempeñaste en el podcast. Oye, me encantó cómo inclusive reflexionabas sobre las reflexiones, ¿no? Eso me dio mucha pista bueno, de la grandeza que tienes, ¿verdad? Inclusive para teorizar en el acto. Lástima que ustedes no están conscientes de cuando teorizan, porque parece que es una cosa así de nada más de los grandes sociólogos, y no, es una cosa que van haciendo. Ustedes en ese podcast me demostraron que saben teorizar. Lástima que tampoco está Vicky, ¿verdad? Porque también teorizaron allí, ¿no? Y tú también tienes esa habilidad, esa capacidad, además esa facilidad de comunicación. Es sumamente interesante. Aquí contigo la preocupación que tengo es en el manejo de Python, que no tiene que ser la única herramienta, hay muchas otras, pero que para poder acelerar algunos trabajos sí va a ser importante que lo manejes al pelo, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gustaría asegurarme contigo es que cuando egreses de aquí, de esta materia, yo estar segura de que lo haces y de que vas a poder profundizar en el momento en que quieras ponerte en ello, ¿no? Ese compromiso lo tengo conmigo misma, que quiero saber, quiero comprobar que quedaste con Colab o Python o la herramienta que utilices a un nivel en el que cuando decidas meterle todo el diente posible, vas a sacarle el mayor provecho, porque con tu formación, con la capacidad que tienes y estas herramientas, wow, hay mucho que vas a dar, de verdad que sí. Y recuerda lo mismo que le he dicho a tus compañeros, la sociología, y en el caso tuyo es doble, y la enfermería, la sociología en el contexto de las enfermeras te necesita, enfermeras y enfermeros, ¿verdad? Te necesita. Y vas a ser y eres una gran posibilidad de aporte en esa dirección. Sí, profe, la actividad anterior no me salió como la esperaba,
porque bueno, sí creo que no entendí muy bien qué es lo que tenía que hacer en la actividad. A pesar de que debo que reconocer que le escribí a María, María más o menos me está explicando, pero sí llegó un momento donde creo que no terminé haciendo lo que tenía que haber hecho, pero fue porque yo no lo entendí claramente. Sin embargo, esta semana, bueno, la semana pasada, cuando usted ya nos dio el tema, pues estuve ahí como dedicando un poquito de tiempo a practicar, porque creo que el secreto está en sentarse a practicar, en que si no me sale, bueno, vuelvo a preguntar, vuelvo a hacerlo y lo intento. Pero sí, la verdad ya esto mucho más claro, de verdad me ayudó mucho sentarme a nuevamente intentarlo, porque bueno, sí, faltar la semana pasada fue un poquito caótico, me hubiera encantado asistir, pero bueno, cositas con mi papá, eh, sí me, sí me hizo como estar un poquito en las nubes en ese momento, pero no, ya estamos ready, profe. Mi chica. Además, lo voy a decir en francés, esa es mi chica, no joda. Así es. Y, Ender, ¿estás ahí? Sí, profe. O haces trampa, que así como hacía yo en el doctorado, agarraba y me quedaba allí y me iba para el carrizo y dejaba hablar. A veces, a veces provoca, pero mi moral no me deja. Una limitación. Eh, Mira, a mí tú me has impresionado también desde el principio, ¿no? Tienes muchísima pasión. Eso también te hace tener, digamos, ese con qué, pues, ¿no? Fíjense, muchas personas cuando están a estas alturas seguramente ya están cansados de la carrera, de las circunstancias del país, no sé qué, ¿no? Y ya así como que, ay, quiero hacer esto, irme para el carrizo, ¿no? Pero, y ya la pasión se les ha ido. En el caso tuyo, tú eres muy apasionado, desde mi perspectiva, obviamente, ¿no? Y eso está muy bien, eso está muy bien, porque tu pasión además la acompañas con hechos, con datos, con no sé qué. Y tienes un no sé qué sumamente interesante en el que protestas, ¡no! Pero al mismo tiempo como que lo vas haciendo. O sea, a mí eso me parece muy interesante. Porque no digo que sea el mismo caso, pero simplemente para ilustrar, es como eh, eh, la fábula, en uno de los tantos evangelios, ¿no? La fábula de ese trabajador que protesta, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y el otro que dice, no, si lo hago, si lo hago, si lo hago. Y al final el que no lo iba a hacer termina haciéndolo y haciéndolo muy bien. Y el que dice y se compromete que lo va a hacer no hace nada. Entonces, salvando la distancia y sin querer decir que te retracta por completo, porque bueno, cada quien tiene, digamos, la personalidad es dinámica, ¿verdad? Pero eso me ha llamado la atención. Digo, mira, porque a veces yo digo, no, posiblemente no lo haces, no, si lo haces y aunque sea para después protestar, porque no, pero lo haces, y le pones corazón en el sentido de que, pa' ver. Y a veces también me doy cuenta que lo haces, no digo que sea exactamente así, que lo haces así como para poder llevar la contraria, lo cual también es muy interesante, ¿no? Eh, y el que veo que no le tienes grandes miedos a estas herramientas, les tienes así como que, vamos a ver, pero como que no te asusta del todo, ¿no? Así como que, bueno, vamos a ver por dónde le metemos. Quizás también allí es desde mi apreciación, decirte que tienes todos esos elementos que te he dicho, tienes capacidad para teorizar y de hecho tienes teorías implícitas que no has logrado, no has querido, no has podido, yo qué sé, explicitar y que de hecho si no lo has comenzado ya con tu tesis, esa actitud sociológica te va a ayudar muchísimo, ¿no? Que ojalá es que puedas llevar tus cuadernos de anotaciones, porque eres muy incisivo en tu mirada, en tu observar, eres muy incisivo. Y es invitarte, pues, ¿no? Y a decir, bueno, sí que qué bueno que no, estas herramientas no te intimidan, o si te intimidan, por lo menos una intimidación total, porque también te veo. Los veo, pero repito, se lo digo más a quien más me muestre, pues, ¿no? Y también te voy viendo. Fíjate,
cuando te inmediatamente captas diciendo yo puedo seguir utilizando esto para aquello y para lo otro, o lo otro lo puedo seguir utilizando para esto. Eso me encantó, me ha encantado. Probablemente tú no te das cuenta cuando lo haces, ¿no? Porque pues por lo general los que estamos fuera de ti podemos verlo mejor. Y también ojalá que no te dejes burocratizar en el sentido de que muchas veces por la necesidad de estar trabajando en un sitio, pues uno se va dejando de lado los talentos. Ojalá que estos talentos, ese talento que se te nota, lo puedas seguir cultivando por el bien de la sociología. Bueno, profe, imagínense, aspectos que de mí no sabía hasta ahora que los mencionó, pero en retrospectiva sí pueden ser, pues, pueden ser. No, y no, de verdad, eres genial. De verdad que eres genial, eres genial, eres genial. Y sobre todo que no tienes miedo en lanzar las cosas, ¿no? No tienes miedo en decir lo que piensas. Eso me parece genial. Me parece genial y me ha encantado. Esto me ha traído tanto beneficios como enemigos en ciertas partes. Si tú estás claro en que es una forma de hacerlo y si tú estás claro en que por tu seguridad física y emocional, quizás en algunos aspectos, no es que te vas a reprimir, pero vas a utilizar la paciencia china, por decirlo de alguna manera, esa milenaria, sin perderte, porque es que lo otro es domesticarte, y entonces si tú te domesticas, capaz que no sé si debería decirlo, pero es que ese eres tú, ¿me explico? Y no es que no puedas hacer otra cosa más, pero eso es tu sello, y domesticarte es matarte el alma, chamito. Entonces, a cuidar esa alma, porque te va a seguir trayendo problemas. Está bien, pero lo importante es que tú sepas trabajar con eso y aceptar las consecuencias de eso y saber que es parte de tu alma, no es que es tu alma, es parte de tu alma ser así. Entonces no te dejes convencer que tienes que quitarte las uñas, no señor, las afilas, pero eso sí, decir así como coño, así como que no me acuerdo cómo se llama ese, Wolverine, que tiene las garras retráctiles. Únicamente aprender a retraerlas de vez en cuando, pero no perderlas, ni limártelas, ni quitártelas, ni nada de eso, porque eso te hace muy interesante. Bueno, si no hay más nada que agregar, yo creo que entonces los dejo tranquilos para que trabajen. Pueden preguntar, publicar y con muchísimo gusto en esa medida pues vamos respondiendo. Si se ponen de acuerdo y necesitan que no sea la semana que viene, sino arriba, pero que no sea muy arriba porque recuerden que tenemos ya casi que encima el fin del semestre, pónganse de acuerdo y me traen una petición unánime. Entonces la semana que viene puedo dar un espacio para que viendo clases no la veamos. ¿En qué sentido? Que estemos en clase, ustedes van adelantando, yo estoy allí en caso de que se presente alguna duda, entonces aclararla, etcétera, ¿no? Pero tiene que ser una petición consensuada, no quiero que entonces alguien me diga yo sí puedo, yo no, porque ahí ya yo no, ahí ya se me sale el guayma, ¿eh? Y si no, bueno, el lunes le echamos piedra. Bueno, chicos, no sé si va a estar. Entonces, pero me tienen que decir antes del sábado, ¿vale? Para yo prepararme y únicamente sentarme y ver cómo ustedes trabajan. Y si no, a las disposiciones. Una u otra cosa me sirve. Ok, profe. Buenísimo, chicos. Gracias, profe. Déjame irme a desayunar y irme para mi casa, porque cuando uno está en espacio ajeno, capaz que tiene uno miedo que esta broma se echa a perder. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Feliz día, feliz semana. Chao, profe, feliz día. Fantástico. Igualmente.